Entonces, ¿cómo se hace una vacuna? Primero, tenemos que saber contra qué nos vamos a vacunar. Es un microorganismo que causa la enfermedad. Ese microorganismo tiene cientos de proteínas, tiene material genético, tiene un montón de cosas, tiene carbohidratos, y todas esas cosas son posibles candidatos para vacunas. Entonces tenemos que seleccionar un antígeno, ese. Pero el antígeno tiene que ser inmunógeno, o sea que tiene que activar el sistema inmune. Ahora, el antígeno tiene que ser inocuo y no un factor de virulencia. No le vamos a meter a una persona la proteína del shock tóxico, pues porque se muere. Sí, la proteína del shock tóxico puede ser una vacuna, pues porque es de la Staphylococcus aureus o el Streptococcus, pero si la metemos se muere. Pero si es caso muy necesario de meter un factor de virulencia, se tiene que atenuar. Sí, tiene que dañar para que no vaya a afectar. Entonces, ¿qué tiene una vacuna? Pues tiene el antígeno y tiene el coadyuvante. El coadyuvante es tan importante como el antígeno, ya lo vamos a ver. Claves estos dos. Estos son similares para el coadyuvante. Entonces, sabemos que los antígenos tienen epítopes y para la vacuna necesitamos el epítope específico. ¿Y cómo se hace esto? Esto en realidad es muy complejo y lo que se hacen son librerías de antígenos. Entonces tenemos el antígeno completo y luego ese antígeno se fragmenta con enzimas de restricción, se ponen en librerías, así como en compartimentos separados. Y luego se pegan anticuerpos para la inmunidad humoral y, y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para la inmunidad celular. Eso se pega y pues miramos lo que se pegó a esa cosa y ahí se miran los epítopes de secuencia y bueno, eso. Ahora, ¿cómo se hace una vacuna? Tiene tres fases, como el desarrollo de medicamentos. Eso tiene una clase que no es tan buena en farmacología de desarrollo de medicamentos, pero bueno. Entonces tiene fase 1, que es para ver seguridad, que efectivamente cause inmunidad, active el sistema inmune y no tenga tantos efectos adversos. En fase 2 se mira la eficiencia de la vacuna en grupo en situaciones ideales, que en la fase 3 ya es en la población en general. Sí, entonces se manda al mercado. Ahora sí, esto sí es lo más importante y lo que siempre pregunta, él les va a poner a alinear el tipo de vacuna con los microorganismos a los que protege. Entonces, hay tres tipos de vacunas en general. Vacunas vivas que se replican, ¿sí? El microorganismo está vivo, pero está atenuado, o sea, no es virulento. Y se replica y tiene mitosis, y bueno, si es una bacteria, etcétera. Ahora, hay vacunas vivas que no se replican. Vamos a ver cómo es eso. Y vacunas no vivas que no se replican. O sea, están muertos el microorganismo o es una partecita pequeña del microorganismo. Vamos a ver las vacunas vivas que se replican. Es un microorganismo vivo, ¿sí? Que se replica, pero no causa virulencia. Pero tiene todos sus otros antígenos. Entonces, estos microorganismos se atenúan con irradiación o mutaciones que eliminan los factores de virulencia. Lo más importante es esto. ¿Para cuáles? BCG. La BCG, bueno, ahí se los pongo, pero la BCG es para Mycobacterium bovis, a proteger de la tuberculosis, entre comillas, porque la tuberculosis no tiene vacuna. El polio oral, la fiebre amarilla, el sarampión y la varicela. Estas son vacunas vivas que se replican, pero estos no son virulentos. Entonces, cuando a usted le ponen una vacuna del sarampión, le están poniendo el sarampión, le están poniendo el virus ese, pero el virus es no virulento. Estos tienen ventajas y es que como están vivas y se replican, van a activar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. No sé si recuerden la primera monitoría, el primer módulo de inmunología, que para que una inmunidad adaptativa sea fuerte, tiene que ser fortalecida con la inmunidad innata. Entonces ahorita vamos a ver que las vacunas que no se replican solo activan la inmunidad adaptativa y no la innata. Entonces es una desventaja. En cambio, las vacunas vivas que se replican activan ambas. Como el microorganismo está vivo y se replica, entonces ese mismo es su refuerzo. El mismo microorganismo es su refuerzo al replicarse. Entonces no necesitan refuerzo. Y desventajas es que, imagínense, reversión a la cepa salvaje. O sea, si le meto un microorganismo vivo, pues, ¿qué tal que vuelva a ser virulento? Es terrible, ¿no? Puede haber mutaciones secundarias y diseminación en inmunosuprimidos. Entonces, estas vacunas, las vivas que se replican, no se dan ni en mujeres embarazadas ni en inmunosuprimidos. ¿Listo? Eso es importante. Las que les señalo son las importantes.
Vamos con las vacunas vivas que no se replican. Entonces, ¿esto cómo es? Tenemos, esto funciona por vectores. Por un vector que es el adenovirus. Entonces tenemos el código genético del antígeno de algún microorganismo al que queremos vacunar. Por ejemplo, hepatitis C. Tenemos el genoma de la hepatitis C y se pone en un virus que está vivo, pero no es virulento. Y siempre es el adenovirus. En especial el AD5 y el AD26 y adenovirus de chimpancé. Entonces se coge adenovirus 5, humano, estos son humanos, y se les pone el genoma de alguna de estas cosas. Y eso se pone. Entonces, el virus está vivo, el adenovirus, pero no se replica, ¿sí? Solamente que se van a expresar, pues, como son virus, se expresa el antígeno dentro de la célula y pues se van a producir estos antígenos y va a provocar la respuesta inmune. Una desventaja muy importante es que si alguien ya está inmunizado contra el adenovirus, que es el vector, pues esta vacuna no va a servir, pues porque los anticuerpos van a neutralizar el adenovirus y no va a permitir que se replique, o sea, no que se replique, sino que se expresen el genoma que tiene estas cosas, entonces no va a servir la vacuna. Es una desventaja muy importante que tienen que saber. Y por último, bueno, aquí están los ejemplos. También se los tienen que saber. El COVID tiene vacunas que tienen todos los mecanismos. Entonces, en el caso de la AstraZeneca, es esta, es el adenovirus. Y creo que la de Johnson y Johnson también. Pero también está la hepatitis C, la influenza, el ébola, el virus de la rabia y la malaria. Ahora, las vacunas no vivas que no se replican. Estas vacunas están muertas. O sea, la vacuna trae una partecita del microorganismo, un antígeno, solo uno, o el microorganismo completo, pero muerto. ¿Sí? Entonces son estos. Puede traer el microorganismo completo, pero está muerto, o proteínas purificadas del microorganismo, o carbohidratos purificados, o proteínas recombinantes. Proteínas o este virus-like particles, grábenselo, es para virus del papiloma humano. Es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Porque eso lo puede preguntar. Vamos con las vacunas vivas que no se